Buenas tardes. Estamos aquí entonces iniciando el ciclo de conferencias en el marco del proyecto de investigación de la Universidad Nacional de La Plata, Recintos del Amor en la Literatura Hispanoamericana. Les damos la bienvenida con todo el equipo de investigación e inaugura este ciclo que tiene que ver con indagaciones propias acerca del discurso de lo amoroso, sobre lo amoroso, en tanto aportes a nuestras propias ideas del amor. La doctora Analía Gabrieloni, que es investigadora del CONICET, radicada en el Laboratorio de Sociedad, Imagen y radicado en la Universidad Nacional de Río Negro y además directora de esta institución. Además, Analía se despliega en las disciplinas vinculadas con las artes visuales, el cine y la literatura europea. Sus puntos de investigación tienen que ver con el Ut Pictura Poesis, inaugurado tanto en su tesis doctoral como en sus estancias postdoctorales, que llevó a cabo específicamente en la Universidad de Ginebra, y sus últimas indagaciones tienen que ver con la éfrasis y los museos imaginarios. Finalmente, destacó la dirección de la revista Hiperbórea, una publicación sumamente significativa para los diálogos interartísticos, no solo en nuestra región, sino también a nivel mundial, por los aportes significativos que hemos transitado, ya que yo también soy parte de esta publicación en estos últimos años. Así que le doy entonces la voz a Analía, que nos va a hablar sobre la unidad y la diversidad en la concepción de lo amoroso en el romanticismo. Muchísimas gracias, Daniela. Buenos días o tardes, es un horario intermedio a quienes están conectándose a este inicio del ciclo que celebro. Felicitaciones a todo el grupo de investigación coordinado por Daniela. Felicitaciones por esta combinación de actividades que me parece maravillosa y espero poder colaborar en el mejor de los sentidos. Gracias por la invitación, Daniela. Gracias por la colaboración sostenida en la publicación que mencionaste. Es un placer, un honor contar con tu presencia en el comité editorial desde el inicio de la revista, así que no puedo dejar de pasar esta ocasión para expresar agradecimientos que trascienden este momento que me encanta compartir. Yo estoy lejos, estoy en la Patagonia. Nos vamos a acercar amorosamente a través de el tema en particular sobre el que propongo reflexionar, que aquí está. Espero que me confirmen por las dudas si se está viendo la imagen sin problemas. Perfectamente. Buenísimo. Felicitaciones y gracias también por invitarnos a través del seminario, el grupo de investigación de este ciclo de charlas, a detenernos a reflexionar sobre la inabarcable densidad semántica, conceptual de una palabra que, como tantas otras, corre un gravísimo riesgo hoy en día de vaciarse de contenido. ¿Cómo restituirle el contenido, la dimensión semántica que tiene un término como amor u otro supuestamente opuesto, aunque las cosas no son blanco y negro, pero supongamos que para sintetizar que el opuesto es el odio? Digo, ¿cómo hacemos para restituirle el sentido a estos términos me sale en inglés, overused, en los tiempos que corren? Bueno,
recuperar su historia, recuperarla crítica y reflexivamente. La propuesta en esta ocasión es recuperarla a través de lo que podemos articular en torno a ese conjunto de ideas tan difícil de sistematizar, por cierto, que pusieron en una escena cultural que se encontró por completo revolucionada entre fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, el romanticismo, los escritores, pensadores, artistas románticos. El título es traspuesto de un extenso poema de Percy B. Shelley, cuyo nombre voy a adelantar aquí en el chat, dado que lo voy a mencionar varias veces, así como a quien acaso, sobre todo quienes están haciendo la carrera de grado, conozcan mucho más que a Percy Shelley, y que es su pareja, Mary. ¿Por qué? Porque es la autora de una novela conocidísima que es Frankenstein. El verso When Soul Meets Soul on Lover's Lips está traspuesto de un extenso poema de Shelley que se llama Prometeo desencadenado. Y la segunda parte del título es Unicidad y diversidad del amor en el romanticismo, a lo que aspiro a referirme. Comenzando contándoles lo siguiente, que el 17 de julio de 1816, en una carta a Thomas Peacock desde Ginebra, Percy B. Shelley esboza su futuro itinerario por Europa. Descenderá en bote por el Danubio, visitará Constantinopla, Atenas, Roma, la Toscana. Sueña también con navegar por los ríos Po, Ródano y Garona. Según él, los ríos reflejan la mente humana que divaga y fluye por los rincones más maravillosos de la naturaleza. Su correspondencia nos permite asistir a sus travesías por Italia, cuyos paisajes, ruinas, palacios, estatuas, Shelley describe. Se siente tan cautivado por las góndolas de Venecia, semejantes a crisálidas, ataúdes de mariposas nocturnas, como por los 160.000 volúmenes de la biblioteca de Ferrara. Tenemos la impresión de que podríamos haber sido magníficos compañeros de viaje. Le gusta lo que nos gusta. Celebra cada hallazgo como lo celebraríamos. El 20 de noviembre de 1818, desde Spoleto, la ciudad más romántica que haya conocido, detalla la colosal altura del acueducto entre dos montañas rocosas, al pie de las cuales hay un valle sobre el que se eleva un castillo con bastiones de mármol que dan a un precipicio. Un mes más tarde, se siente impresionado por la arquitectura en ruinas y la vegetación silvestre de Nápoles, desde donde parte, según escribe, 1 hora después de la salida del sol, una mañana radiante, en una pequeña embarcación, mientras que no había una sola nube en el cielo, ni una sola ola en el mar tan traslúcido que se podían ver las cavernas huecas revestidas de glauco musgo marino. Hacia fines de enero de 1819, exhausto de pasar largas horas de pie frente a pinturas y esculturas en los museos, explora ese museo al aire libre que es Pompeya, con sus ruinas convertidas en bosques. De regreso a Roma, en marzo del mismo año, encuentra en otras ruinas, las de las termas de Caracalla, una desolación de inigualable sublimidad. La última carta, escrita por él desde Pisa, está fechada el 4 de julio de 1822. En esta compilación de sus cartas, a continuación de la última de Percy Shelley, sigue otra redactada por Mary,
a mediados de agosto de ese mismo año. La misma contiene un plano de la casa junto al mar que ella y Percy compartían, durmiendo en habitaciones separadas, que son las 4 y 6 que pueden ver en el plano. Detalla las visiones y premoniciones que los atormentaban. Relata las calamidades del último aborto espontáneo que ella había sufrido y da a conocer la trágica noticia que recibe poco después. Percy ha fallecido. La vitalidad desbordante de las primeras cartas de este libro, que intenté reflejar en mis referencias iniciales, se ve contrastada y, en última instancia, eclipsada por la muerte prematura de Percy. En la secuencia epistolar, la carta de Mary encarna un desenlace tan imprevisto y estremecedor como esa muerte, alcanzando una dimensión literaria tan poderosa que la primera vez que leí este epistolario sentí como si hubiese estado leyendo una novela, acaso la mejor que haya conocido. Nunca hubiera imaginado encontrarme con esta última carta, con su funesto contenido. En ella, los hechos y los sentimientos se suceden y expresan al ritmo de la lenta espera inexorablemente trágica de Mary tras enterarse del naufragio de Shelley. El mismo mar en el que en medio de una tempestad Percy encontró su fin mientras navegaba en su velero, restituiría su cuerpo a la orilla sobre una playa 12 días después del siniestro. Lo que sucedió tras el hallazgo del cuerpo es conocido. Los restos fueron incinerados en una playa desolada, escribe Mary. Y agrega que Adonais no es una elegía para Keats, sino para el mismo Percy. Recordemos el verso que cierra la sexta estrofa de este extenso poema que la muerte de John Keats había inspirado en Gilly. El lirio yace roto, la tormenta ha pasado. Es el momento de decirlo. He comenzado en relación con una de las historias de amor más conmovedoras entre dos de los escritores más geniales del romanticismo, no para enfocarme en el sentimentalismo, sino en el universalismo del amor romántico, que puede resumirse en la unidad y diversidad a las que hace referencia el título de esta charla. La manifiesta fascinación de Shelley por los paisajes naturales y la apreciación de sus cualidades en contraste con edificaciones en ruinas, como el acueducto de Spoleto o la ciudad de Pompeya, así como la tempestad en alta mar que envolvió su trágica muerte mientras navegaba, y la indiferencia, cuando no el desdén, de Mary Shelley hacia la magnífica vista de la terraza frente al mar en sus momentos de zozobra, son tan expresivas de las intersecciones fundamentales para el romanticismo entre la existencia humana, el amor por y la compenetración con la naturaleza, así como entre la experiencia melancólica de y el temor reverencial hacia la muerte, la extinción de la vida. Ambos elementos son las dos caras de la misma moneda que en el siglo XVIII articulan las colecciones de los naturalistas en el interior de los gabinetes tan populares en la época, concebidos como una imago mundi, es decir, una representación a escala reducida del mundo. Pero, ¿qué mundo? El mundo concebido en sus incesantes ciclos de devastación y regeneración. La Encyclopédie francesa, uno de los monumentos emblemáticos de la Ilustración, expone esa alternancia de vitalidad generativa y destrucción inexorable en su artículo sobre los gabinetes de historia natural, recomendando allí a los coleccionistas destruir cuanto antes los gusanos y polillas que consumen la carne, cartílagos, pieles, pelos y plumas de los animales embalsamados, a la par que reducen los herbarios a polvo. En este sentido, el mundo se convierte en una historia de la destrucción de la destrucción. Durante el romanticismo, el conocimiento sobre el mundo, la naturaleza, atraía tanto a científicos y filósofos como a poetas y pintores. En esa isla, que era Alemania a comienzos del siglo XIX, Schelling, otro nombre que voy a compartir,
en el chat. Elabora su filosofía de la naturaleza, que es el fundamento de la visión romántica del mundo. Arturo Leite, en su introducción a esta obra, sostiene que para Schelling, la filosofía de la naturaleza es la filosofía que hay y en la que piensa entre 1794 y 1797 en medio de la constelación de ideas de Schlegel, Hölderlin y Goethe, pero también de Kant y Fichte. Ahora bien, esta visión del mundo no se limita a una percepción superficial de las cosas o a la de un poeta o artista que penetra en las significaciones ocultas de un paisaje. Es una visión del mundo como una presencia consciente que sitúa la realidad humana en el seno del universo donde ha fijado su residencia. El postulado inicial de esta visión intrínseca a la filosofía de la naturaleza es un conocimiento global e inclusivo, donde una conciencia unificadora asegura los vasos comunicantes entre lo visible y lo invisible, lo evidente y lo oculto, lo externo y lo interno. Schelling afirma que no puede haber representación, es decir, conocimiento de la vida fuera de la vida, ni de la conciencia fuera de la conciencia. Romain Bertrand, hacia el final voy a proyectar la bibliografía para recuperar nombres de otros autores como este que estoy mencionando, afirma que la horizontalidad de ese saber de la filosofía de la naturaleza entre el siglo XVIII y XIX reside en que reviste a cada ser y cosa con el mismo valor. La galaxia y el líquen, el hombre y la mariposa, coexistían en armonía en un mismo relato. Ninguna criatura, ningún fenómeno ejercía ascendencia alguna sobre los demás. No es que el hombre importara poco, sino que todo importaba infinitamente. De aquí deriva la inquietud de Schelling por resolver el problema aquí citado de la identidad absoluta del espíritu en nosotros con la naturaleza fuera de nosotros. Es decir, ¿cómo es posible una naturaleza externa a la vez que consustanciada con el ser humano? En el discurso amoroso de la época, como se imaginarán, esto se traducía en la inquietud que persiste hasta hoy en día desde ya, por la existencia del ser amado independientemente de la propia existencia. Así como al razonar, que escribe Percy Shelley en un breve ensayo sobre el amor que luego voy a citar más extensamente, así como al razonar quisiéramos ser comprendidos, al sentir o cuando sentimos deseamos que los nervios del otro vibren con los nuestros, que los rayos de sus ojos se enciendan y fundan con los nuestros. Pero lo planteado en primer lugar, ya he cerrado la cita de Shelley, lo planteado en primer lugar con otros términos, concierne a cómo es posible una reflexión sobre el mundo que no se apropie del mundo, reduciéndolo a una reflexión, sino que se realice con y en el mundo. Para Schelling, la filosofía de la naturaleza es una filosofía de la unidad entre la naturaleza y la reflexión. Así explica Georg Gustorf en su eminente estudio Le Savoir romantique de la nature, conocimiento romántico sobre la naturaleza. Gustorf explica esta unidad en la diversidad que opera la filosofía de la naturaleza o Naturphilosophie romántica, que más que una transcripción de un lenguaje sagrado a un lenguaje desacralizado se propone como una invocación, emanada de la presencia total en la superficie del mundo, en ese punto de contacto, donde se intercambian las intenciones del pensamiento y del mundo. La Naturphilosophie aspira a expresar el sentido de la naturaleza,
de la misma manera que la visión expresa el sentido del ojo, manifestación de la naturaleza de la cual el hombre es una parte y, al mismo tiempo, manifestación de la divinidad que se revela al ocultarse bajo el velo de los fenómenos. El principio de la totalidad que subyace a esa invocación, auspiciando los intercambios entre el pensamiento y el mundo, la humanidad y la naturaleza, es central en la epistemología romántica de la Naturphilosophie. Y dicha epistemología debe comprenderse considerando la estética del romanticismo, un movimiento donde ciencia y arte o literatura eran claramente intercambiables, fundamentalmente en el romanticismo alemán, son complementarios. Como el verdadero amor, el conocimiento científico ha de ser desinteresado. Así lo manifiesta tanto la filosofía romántica de la naturaleza como las ciencias naturales, pero también la pintura de paisaje de la época, basada asimismo en una moral contemplativa y experimental. Esto último es objeto de las reflexiones del médico pintor Caruso, estrechamente cercano al pionero del paisajismo romántico, Caspar Friedrich. El nombre de Caruso ahora va a quedar visible en una reproducción del libro al que quiero referirme, que son las inestimables 9, luego 10 cartas sobre la pintura de paisaje que Carus escribe justamente hacia 1822, cuando fallece Shelley, y que se publicarían una década más tarde. Para Carus, la pintura de paisaje, es decir, lo que para él representa la pintura de la modernidad, de su época, de su modernidad contemporánea, la pintura de paisaje es la representación de un cierto estado, de una cierta Stimmung, en el sentido de una vibración o resonancia de la vida anímica mediante la reproducción de un estado correlativo al mismo en la vida de la naturaleza. En consecuencia, la séptima carta llegará a fundamentar la inadecuación del término paisaje, en alusión a la pintura que representa porciones de naturaleza, y a proponer reemplazarlo por geobiografía o arte geobiográfico, una suerte de arte, cuadro o retrato de la vida terrestre, donde la naturaleza tiene tanto valor como los testimonios de lo humano. Podemos deducir las dimensiones que alcanza el conjunto programático del romanticismo, cuya devoción por una entidad superior trascendental que reside en la naturaleza alimenta un culto de esta última que, a su vez, promueve una fusión amorosa del individuo con su multifacético entorno. El arte y la literatura devienen testimonio de esta íntima unión con la diversidad. En un breve ensayo, datado hipotéticamente hacia 1815, Percy Shelley responde a la pregunta ¿qué es el amor? En estos términos: es esa poderosa atracción hacia todo lo que concebimos, tememos o esperamos más allá de nosotros mismos, cuando encontramos dentro de nuestros propios pensamientos el abismo de un vacío insuficiente y tratamos de despertar en todas las cosas una suerte de comunión con lo que se experimenta dentro de uno mismo. El amor es lo que vincula no solo al hombre con el hombre, sino a éste con todo lo que existe. El encuentro con un conocimiento capaz de apreciar claramente el nuestro, una imaginación que penetre y se apodere de las sutiles y delicadas peculiaridades que nos ha encantado cultivar y desplegar en secreto. Igual que las cuerdas de dos exquisitas liras afinadas para el acompañamiento de una voz deliciosa que vibran con las vibraciones de nuestra propia voz.
Este es el punto invisible e inalcanzable al que tiende el amor, y alcanzarlo exige impulsar los poderes del hombre para capturar así sea una leve sombra de aquello sin cuya posesión no hay descanso ni respiro para el corazón al cual el amor gobierna. Así, en la soledad o en ese estado desolado en el que estamos rodeados de seres humanos sin empatía hacia nosotros, amamos las flores, la hierba, las aguas y el cielo, por su inconcebible relación con algo dentro del alma. Stern dice que si estuviera en un desierto, amaría algún ciprés. Incluso en la ausencia, en la separación que la falta impone, se puede experimentar un profundo sentimiento de conexión con el otro. Percy y Mary Shelley, tal como lo evidencian sus respectivas obras Alastor y Frankenstein, comprendieron que a pesar de la soledad, el melancólico puede sentir un vínculo profundo con lo otro, con el otro. Este sentimiento de unión con lo por completo diferente está históricamente asociado en la literatura con una poética particular, la elegíaca. Cuando Timothy Morton examina las relaciones entre el romanticismo y la naturaleza como forma del pensamiento y objeto amoroso en el marco de las divisas ecológicas contemporáneas, subraya la otredad radical que subyace tanto a la elegía como a la ecología. Ambas, en esencia, implican un diálogo con aquello que está muerto o en peligro de perecer, morir. Este diálogo es desinteresado, en el sentido de que sabemos que conducirá a una pérdida pura, a la inmersión en algo externo a nosotros, que cesará de estar a nuestro lado, salvo que mantengamos nuestros ojos abiertos al proceso de su desintegración, evanescencia o descomposición. Esto último puede advertirse reflejado en la novela gótica inglesa y más tarde en la poesía de un autor como Baudelaire, quien equipara el cadáver putrefacto de un animal con una amante lúbrica en los versos del poema Un charogne, traducido como ¿cómo? Se me fue. A una carroña, ¿no? Sí, Ana. Perfecto, gracias. Se observa aquí una exacerbación en lo que dice este poema, y así me voy acercando hacia el final de esta charla, a medida que avanzamos hacia ya mediados y fines del siglo XIX. En un poema como Un charogne se observa una exacerbación de lo sensible cuyos efectos parecen carecer de trascendencia. Este cambio en el régimen de la representación, que se constata ya en un género eminentemente romántico propio del romanticismo inglés, que es la novela gótica, pero fundamentalmente hacia mediados del siglo XIX, y que algunos especialistas definen como el giro antinaturaleza, sugiere que a la naturaleza profanada le corresponde el amor profano, claramente distinto del amor de cuño idealista que atraviesa al romanticismo. El verso de Shelley citado en el título al comienzo, When Soul Meets Soul, Lovers Flips, va más allá de la experiencia humana y física del amor, como también su sonajero hecho de oro y de coral va más allá de la ternura de unos padres hacia su bebé, manifestando un anhelo, un signo de unión universal y fusión entre el sujeto y la naturaleza, que también está presente en el diálogo cósmico entre la Tierra y la Luna en el poema Contra la tiranía y a favor de la libertad, Prometeo liberado, del cual he transpuesto el citado verso. En el ensayo sobre el amor ya mencionado, Shelley evoca la imagen de labios helados e inmóviles,
símbolos de la muerte, que se oponen radicalmente al ardor de los labios vivos, deseosos de consumar una unión. Estos labios congelados, cadavéricos, sintetizan la estética postromántica fin de siècle, paradójicamente gran deudora del romanticismo, donde la melancolía ha desplazado definitivamente al duelo, dejando expuesta esa condición inexorable del vacío que se cierne sobre la experiencia vital de los individuos en la época contemporánea, es decir, que se cierne sobre nosotros. Allí comparto la lista de la bibliografía que he ido citando. Muchísimas gracias, Ana, por esta nutrida conferencia. Verdaderamente es muy complejo poder presentar esta unidad y esta diversidad del romanticismo en torno a un tema tan vasto que es lo amoroso, y verdaderamente me pareció sumamente rico como vos alineaste el amor por la naturaleza junto con el amor por los otros seres. Y en relación a eso, abro, por supuesto, los comentarios, inquietudes y preguntas, pero a medida que te escuchaba, el interrogante que se me aparecía, que asomaba, es el de la analogía. ¿Qué papel tiene la analogía en este entramado que vos con mucha ductilidad nos presentaste? O si es que tiene algún papel, ¿no? Ante todo, cabe aclarar que todas las generalidades que digamos sobre el movimiento romántico son eso, es decir, hay que tener en cuenta que no hubo un solo romanticismo, que hubo un romanticismo originario en la ciudad de Jena hacia el último tercio del siglo XVIII en Alemania, que se transpuso algunas décadas después en Inglaterra y casi medio siglo después recién en Francia. En contemporáneo, este fenómeno es muy interesante, en contemporáneo, en simultáneo con nuestro país, con nuestro ámbito nacional. Si apelamos a afirmaciones generales, es para sintetizar o acceder a algunos caminos abreviados de comprensión de cuestiones que de otra manera serían muy complejas y demandarían un tiempo inabarcable para ser desarrolladas. Hecha esta aclaración, retomo entonces el término de la analogía, que acaso tal como termina proclamándose un poco más adelante, y sin duda esto se constata en la obra del mismo Baudelaire que mencioné antes, cuyo nombre, ya lo había escrito, ¿acaso conviene comprender la analogía en los términos de correspondencias? Y estas correspondencias me animaría a decir que en el contexto del romanticismo nos trasladan desde las relaciones que en definitiva son del orden de la analogía, pero no entre dos términos que deberíamos visualizar como coexistiendo en paralelo, en un mismo plano, sino dos o múltiples términos coexistiendo en planos superpuestos, donde siempre lo que está en juego es esta lógica del
la interioridad y la exterioridad que mencioné antes al tratar de sintetizar la filosofía de la naturaleza de Schelling. No es un mosaico de correspondencias, sino que se trata más bien de una suerte de geología donde estaríamos frente a estratos, algunos más tangibles y materiales y otros directamente invisibles, inalcanzables con los sentidos de los que estamos dotados los mortales seres humanos. Y es, en definitiva, en esta geología, o diría es esta geología en definitiva la que da sustancia a este gran edificio teórico de la filosofía de la naturaleza. Muchísimas gracias. Bien, estamos a la espera de sus preguntas, de sus interrogantes o comentarios. También pueden hacerlos por el chat. Si hay dificultades de conexión, porque sé que hubo algunos que me dijeron que tenían comentarios para hacer. Entiendo que hay una diversidad hermosa de participantes, desde el grado hasta el posgrado, así que hay que animarse, como se animaron los románticos, a hacer las preguntas de las más sencillas y puntuales hasta incluso dejar de lado quizás la pregunta porque no Claro. fue suscitada, y expresar un comentario que nos ayude a hacernos preguntas. Uh-huh. Yo quería preguntar en el contexto de la música y el romanticismo, se me ocurre Beethoven, por ejemplo, si tiene algo para decir al respecto. Perdón. La música es sobre lo que menos tengo para decir, para ser sincera, porque es un campo que es mucho más lo que lo disfruto. Con la música mantengo una relación muy desigual, es decir, es una fuente de enorme goce, Beethoven incluido, y poca entrega de mi parte, en el sentido de detenerme a investigar. Yo que critico la iconoclasia de, por ejemplo, las formaciones más tradicionales de las licenciaturas en letras, pero bueno, debo admitir que tengo mi fascinación por la visualidad de las imágenes me ha ido distanciando de disponer de un tiempo para poder investigar la música. Supongo, la pregunta no me queda claro si es en relación al amor, al romanticismo en general, dejando acaso injustamente por el mismo Beethoven y por quien hizo la pregunta a un costado. Lo que sí creo que cabe destacar en relación con la música y el romanticismo es algo que no siempre se tiene en cuenta, y que es el gran tema de un libro muy precioso de un autor que se llama Noah Bayer, y que es que la música es una de las primeras artes en emanciparse de la
tiránica doctrina de la mímesis. Es decir, que se adelanta a la pintura, se adelanta a la literatura, en el caso de la música, a dejar de lado la intención imitativa respecto, por ejemplo, el susurro de los arroyos, el canto de los pájaros, por no mencionar lo que son las interpretaciones directamente vocálicas en términos de lenguaje verbal, claramente, con aspiración claramente mimética, que satisfaga la relación entre significante y significando y su nexo referencial con la realidad. Y hasta donde puedo saber, y aquí sí menciono a Beethoven, retomo a Beethoven, hasta donde puedo saber, en ese proceso de autonomización de la música respecto de la constricción mimética, que como sabemos muy bien, venía de larga data, desde como mínimo la poética de Aristóteles, respecto de que todo aquello que aspirara a concentrar algún tipo de valor artístico y ser reconocido como tal, debía cumplir esta función, encarnar esta función de la mímesis con la naturaleza. En este camino de autonomización de la música respecto de este dictum, Beethoven fue una figura clave, porque, y de allí también que no solo sea el romántico paradigmático en términos de su biografía intelectual, artística, pero también personal, que queda tristemente parodiada en las películas en las biopics hollywoodenses. Hubo un antes y un después, porque su música marcó eso, marcó como una suerte de punto culminante de esa revolución que el romanticismo introdujo en todos los ámbitos, incluida la música. Espero haber respondido a partir de lo que puedo conocer. Muchísimas gracias, Ana. Aquí hay algunos comentarios en el chat y algunas preguntas. Cecilia dice, interesante cómo lo epistolar se constituye como recinto del amor, como espacio donde habita la vivencia amorosa de esta pareja emblemática de la literatura. Me gustó mucho cómo dialogaron las obras plásticas y los objetos con el lenguaje encarnado en las cartas. Gracias. Luego Francisco consulta si tenés algún libro publicado sobre el tema y te dice, te agradece y te felicita por el trabajo. Luján hace una pregunta o expresa una duda. Dice, mi duda es sobre la experiencia del amor en lo sublime, si se puede desarrollar ese aspecto. Muchísimas gracias. Retribuyo los agradecimientos, las apreciaciones. No he escrito sobre este tema en particular, pero sí fundamentalmente en los últimos años sobre diferentes aspectos que terminan orbitando en este paisaje retrospectivo al que cada vez me invita más la filosofía de la naturaleza del siglo XIX, en trabajos donde me aboco fundamentalmente a pensar que ya no alcanza con la historia tradicional del arte para dar cuenta del repertorio de fenómenos artísticos contemporáneos y que acaso sería hora de
empezar a formular críticas fundamentadas respecto de, perdón la redundancia, pero estas corrientes críticas de cuño materialista, y pensar que no es allí, y no es allí donde podemos encontrar un marco apropiado a la diversidad de fenómenos artísticos que mencioné antes, ni tampoco es en la ecocrítica donde encontramos algo original, cuando hay personajes como Schelling que se adelantaron a escribir cosas semejantes y en términos mucho más profundos y elaborados, que no dudamos de circunscribir al ámbito de la filosofía. En cuanto a lo sublime y el amor, muy interesante. Como probablemente sepan, aún con toda la revolución que significó el romanticismo, su programa estético no terminó de divorciarse o de romper completamente con toda la tradición precedente, la tradición cultural precedente, si pensamos en el caso de la cultura europea, fundamentalmente, que ahí abrevó durante varios siglos de aquel momento dorado de la cultura greco-romana, y lo digo así porque fue asimilada como una amalgama indistinta, fueron asimiladas como una amalgama indistinta, Grecia y Roma. El culto hacia la antigüedad clásica prevaleció en el romanticismo, con todo postularon una estética radicalmente reformulada, que no acaba de romper, como dije antes, con la tradición precedente. Y es por casi no se discute hoy en día que la ruptura definitiva la van a acometer más de un siglo después las primeras vanguardias datadas a principios del siglo pasado, del siglo XX. En función de esto es que no aspiremos a encontrar una multiplicidad compleja de ismos en la estética, en el campo cultural, artístico del romanticismo, que pertenecía anclado en un conjunto muy sucinto, muy finito e incluso hasta escaso en términos cuantitativos, no así cualitativos, de categorías estéticas. Básicamente eran tres. Era la heredada y que seguía en el centro del programa estético de cuño clasicista, que es la categoría de lo bello. Luego una categoría que podríamos pensar como intermedia entre lo bello y la tercera, que es lo sublime. Esa categoría media es la de lo pintoresco. Es decir, que hay un sistema tripartito, un sistema categorial tripartito que regimenta, con todo, regimenta las producciones, las prácticas y las teorías que no deberíamos tampoco exagerar en pensar que eran ilimitadas en sus experimentaciones, porque, insisto, permanecían ancladas a este sistema categorial tripartito. En la época se concebía, volviendo a las analogías, al pensamiento analógico, que era un recurso extraordinario para poder avanzar siempre más allá de lo inmediatamente apreciable y comprensible. En la época se concebía una analogía entre lo bello y lo femenino, lo sublime y lo masculino. Es decir, que lo sublime era una cualidad propia de las representaciones, concretamente y fundamentalmente de paisajes, donde se advertían o predominaban características que
en última instancia remitían a las cualidades clásicas de lo masculino, como por ejemplo lo épico, lo heroico o lo épico. Fíjense que este pintor que mencioné antes, Caspar Friedrich, que es una referencia que debemos tener muy en cuenta si queremos explorar la pintura del romanticismo, porque fue uno de los pintores paisajistas emblemáticos del movimiento en Alemania. Hubo un contemporáneo, un crítico contemporáneo a Friedrich, que enaltecía su pintura diciendo que Friedrich había descubierto la pintura, el paisaje épico. Mientras que el mismo Friedrich llegó a escribir que un buen cuadro no era, como dijo este crítico de la pintura de Friedrich, un cuadro que encarnaba lo épico, es decir, lo sublime, es decir, lo masculino. Friedrich decía que un buen cuadro es un cuadro que puede ser visto con los ojos cerrados, lo cual es muy elocuente respecto de las cualidades de la pintura que propone el programa romántico, a base fundamentalmente de dos de los términos de la tríada categorial que mencioné, que es lo sublime y lo pintoresco. Para finalizar, dejando de lado un poco las asociaciones insoslayables entre lo sublime y las prácticas visuales pictóricas de la época, concernientes mayormente a la naturaleza, pensando en términos del tema de este siglo y de la charla, y que de hecho quien hizo la pregunta no pasó por alto, que es el amor. Bueno, en discursos y prácticas amorosas que abrevan insistentemente en la corriente fundamentalmente platónica y neoplatónica, que presupone un amor idealizado hacia un individuo, una persona idealizada, bueno, la máxima expresión, la máxima sublimidad de ese amor, acaso sea la renuncia, y que está en juego en gran parte de las narrativas en verso y en prosa de la época. Y diría que no tanto, no acaso en los términos que la renuncia, que podemos claramente advertir que se dirime la renuncia, por ejemplo, en el amor cortés. Aquí la renuncia suele estar atada a no la fatalidad de un cuerpo carnal respecto del cual hay que vencer la tentación de tocarlo, de acercarse y tocarlo. La fatalidad la fatalidad que acompaña lo sublime en donde pueda adentrarse el amor romántico, es la fatalidad más irrevocable, y que de hecho es la que le aconteció a Percy cuando muere en el naufragio, dejando ese vacío, esa ausencia, que le hace sentir a Mary que todo es desolado, que el mundo es una desolación. Autora de Frankenstein, pero también de una novela maravillosa que se llama El último hombre, en relación a un hombre, un individuo que queda completamente solo, sobrevive completamente solo en aislamiento sobre un planeta absolutamente devastado y en ruinas.
Muchas gracias, Ana. Tenemos comentarios y algunas preguntas. Diana te dice: me gustaría saber su opinión, teniendo en cuenta todo su conocimiento de lo escrito en el pasado sobre el romanticismo, en cómo estima que se escribirá en el futuro sobre el romanticismo. Luego, Laura te agradece por tu exposición. Janel te hace una pregunta, dice: quisiera saber si podrías retomar brevemente el simbolismo del sonajero, ya que al ver la imagen en la portada de la conferencia me generó interés. Y de toda la charla fue lo único que no pude comprender del todo. Muchas gracias por su explicación tan clara. Y Antonella, supongo que será Antú, dice: ¿sería posible interpretar el amor en el periodo romántico como una superación del amor cortés de la Edad Media, en tanto y en cuanto parece tener una concepción filosófica más profunda y una manifestación menos ritualizada? Y la última, de Florencio, dice: quisiera saber cuál es su opinión respecto a la deriva orientalista de ciertos románticos y cómo esta otredad enorme que constituye el mundo árabe es idealizado, quizá precisamente porque no se conoce, y cómo se relaciona el amor con esta ignorancia. Y ya con esta cerramos, ¿no, Ana? Muchísimas gracias. Comienzo por cómo se escribirá en el futuro sobre el romanticismo. Bueno, se va a escribir, y sobre todo en los centros universitarios más grandes, los focos universitarios más destacados, se va a escribir acorde a la corriente crítica hegemónica en ese momento, como por ejemplo la materialista o la ecologista en los últimos tiempos. Y sería extraordinario que se comenzara a escribir, más que a escribir, a reescribir. Es notable la cantidad de textos que no han sido traducidos del alemán, ni siquiera al inglés, de los primeros románticos, lo cual nos lleva a deducir claramente que hay una parcial consulta de las fuentes y que sería deseable que se profundice. El sonajero, me encantó esta inquietud. Sí, y es cierto, yo me puse en la tesitura de poner ese objeto difícil de comprender, ambiguo, como es ambiguo el coral. Cuando llegas a enterarte que así como no hay un solo poeta en el siglo XIX francés o inglés que no escriban crítica de arte, a la par de sus poesías y sus novelas, diría que ninguno escapó a esa tentación creativa, pero además forma de sustento, hay que decirlo. Esto Bourdieu hace mucho tiempo lo fundamentó muy bien, mejor que nadie. Así como en el XIX se constata eso, respecto de los románticos, lo que se constata es que prácticamente ninguno escapaba a ser, a la par de un poeta o un pintor, un naturalista. Algunos con formación, con una educación formal incluso al respecto, el caso de Novalis, que era especialista en minerales, Carús, médico. Bueno, Goethe trascendió las ciencias naturales para incluso practicar la ingeniería, etcétera, la arquitectura. Y en ese universo humano en donde las mujeres eran también asimismo practicaban
seguramente con mucho fervor la jardinería y los herbarios. En ese universo humano, llegar a dar con que lo que fue el primer juguete de alguien como Shelley estaba compuesto de un metal precioso o no, da igual, pero que es el oro, y un elemento que hoy se sabe que es animal, pero en la época Claro. no se sabía se dudaba a cuál de los tres reinos pertenecía, porque su consistencia y apariencia cambiaba de acuerdo al ambiente en el que se lo encontrara. Algunos pensaban que era un vegetal, otros que era animal, otros pensaban que era un mineral en su fase última petrificada. Entonces, encontrar que el primer elemento mediando la relación de ese bebé Shelley con el mundo era una porción de naturaleza estetizada, como ese sonajero, bueno, siempre me pareció extraordinario. De más que decirlo, en una época donde no existía el plástico y donde supongo que la madera era reservada para objetos muy rudimentarios, para clases muy sencillas de la sociedad inglesa. De modo que propongo pensar el sonajero como una alegoría o incluso tomado en un sentido mucho más endeble, una metáfora de esta aspiración de consustanciación entre lo humano y lo que hoy llamamos medio ambiente, que era la naturaleza, el entorno de entonces. Más allá, aquí me animo a recomendar el libro de un gran historiador que es Horst Bredekam, que ha dedicado un libro que está en alemán y traducido solamente al francés, lamentablemente, por Edición Turel, donde él se propone demostrar lo que él mismo admite que posiblemente no lo ha logrado, pero demostrar que el famoso árbol de las especies darwiniano se inspiró en un coral que Darwin llevó consigo desde el sur de nuestro país para integrar su gabinete, su colección de curiosidades, especies botánicas y zoológicas. Y es un libro sumamente interesante porque gran parte del mismo está más allá de toda la historia de los viajes y las investigaciones y las elucubraciones y esbozos preparatorios de Darwin relativos a esta cuestión, gran parte del libro está dedicada a reconstruir las representaciones mitológicas, conceptuales, la historia cultural del coral. Y restituyéndole, como intentamos restituir aquí al amor, un espesor semántico que corre riesgo de verse diluido o olvidado. El amor romántico y el amor cortés. Seguramente hay estudios que se dedican a estudiar esto muy en detalle, volviendo a este salvavidas que tenemos para contestar cuestiones que conducirían a complejidades inabarcables en escaso tiempo. Diría que hay que recordar que así como la tradición clasicista persiste y anima la estética del romanticismo, el romanticismo sí innova respecto de esa tradición en recuperar y valorar de forma inédita, como nunca se había hecho hasta ese momento, a la Edad Media, al medioevo.
Y junto con lo que nosotros tenemos en mente por medioevo, con nosotros aquí desde esta parte occidental del planeta, lo que viene en primera instancia en nuestra cabeza cuando pensamos en la Edad Media, lo que los alemanes e ingleses en particular, lo que tenían en mente eran, para decirlo rápido, el folclore propio, un conjunto de relatos propios del folclore de sus propias culturas, que justamente no eran cristianos, sino que eran paganos o bárbaros, en el caso de los alemanes. Y en este folclore habría que explorar, indagar, con todo podemos inferir que era rico en estas historias de amores mal logrados o de amores, de deseos inhibidos por el culto a ciertas virtudes que impedían o veían con malos ojos el amor carnal, que de hecho es algo que predomina en toda la historia amorosa, al menos la oficial, a lo largo de los siglos en la Europa occidental a partir del primer milenio. Y finalmente el orientalismo. Bueno, el orientalismo es otra de las tradiciones que, como lo medieval, el romanticismo se apropia, traduciéndolo, recreándolo en una versión plausible de circular, pero fundamentalmente de legitimar inquietudes y experimentos propios de los románticos en su propia época. Si la Edad Media habilitó a muchos románticos alemanes protestantes a convertirse al catolicismo, entre otras cosas, podríamos decir que el orientalismo avaló un imaginario que tanto el catolicismo como el protestantismo venían socavando, cuando no directamente prohibiendo, en el contexto de la cultura europea. Los primeros desnudos en la pintura de retrato no van a ser retratos a excepción de la maja de Goya, pero fundamentalmente en Francia, por ejemplo, los primeros desnudos, las primeras mujeres desnudas retratadas, que no van a ser diosas mitológicas, ni mártires, ni santas, van a ser odaliscas, mujeres orientales. La orientalidad de esas personas, de esos cuerpos, legitimaba exhibirlas al desnudo, cosa que hubiera sido impensable respecto de una mujer de la propia cultura. Más aún, más allá de lo temático y de lo genérico, el imaginario orientalista, esta es una hipótesis absolutamente mía, animó, propulsó a lo largo del siglo XIX la pintura, el avance de la abstracción en la pintura figurativa. Basta con ver los fondos de esos retratos de odaliscas de mujeres orientales, que son unos fondos que ya no necesariamente tienen perspectiva o reproducen un mobiliario geométrico, sino que son mosaicos como los que se encontraban en Persia.
mosaicos que propios de una cultura que en el contexto europeo habilitaban la representación de un fondo de cualidades ornamentales, abstractas, no figurativas, en contra de lo que las academias dictaminaban cómo debía ser la representación en el momento. Claramente, todo esto nos dice mucho respecto de qué lugar ocupaba Oriente en el imaginario, no sé si amoroso, pero sí, sin duda, erótico de gran parte de la población masculina europea entonces. Las mujeres orientales desnudas también son un motivo recurrente en las primeras prácticas fotográficas del retrato, ¿no? Oriente, así como el medioevo, fundamentalmente en los románticos germánicos, protestantes, ofrece una especie de salvoconducto hacia una práctica mucho más, una práctica no iconoclasta del arte. El protestantismo era una religión iconoclasta que prohibía las representaciones. El orientalismo, podríamos decir, sin dudarlo, que ofreció un salvoconducto para desarrollar y entregarse a un imaginario no necesariamente amoroso, mucho menos amoroso idealizado, sino erótico. Bueno, muy bien, Ana. Menos mal que se animaron a preguntar, mirá de todo lo que nos hubiésemos perdido si no intervenían, ¿no? Así que, bueno, quiero agradecerte enormemente. Gracias por esta hermosa exposición, gracias por la profundidad en que trabajaste y trataste el romanticismo, que es verdaderamente un tema muy complejo. Y bueno, quedamos entonces a la espera de tus publicaciones, que acá siguen solicitándola en el chat. Así que, bueno, Ana, te agradezco, les agradezco mucho a los asistentes y sobre todo a los que han participado porque han nutrido muchísimo más la exposición. Acá siguen agradeciendo en los comentarios, así que bueno, damos entonces por terminado este espacio. Muchísimas gracias y no dudemos en que el romanticismo, espero haber transmitido mínimamente eso hoy, no dudemos en que el romanticismo, ese sistema de ideas que conformó el romanticismo, tiene una plena vigencia hoy en día y en estos términos de una relación amorosa global, pero no en el sentido de lo que hoy en día significa global, sino en el sentido de una totalidad inclusiva y amorosa y piadosa. Estás muteada, Dani. Ahora te lo soluciono yo. Dale, gracias. Bueno, inició la grabación.